Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí arrancando una nueva sesión. Hoy con Matías Michelini, amigo de la casa. Vamos a estar charlando de todo. Ahí está Mati, ya está listo. Qué bueno, Mati, vamos a arrancar ya, entonces para no perder tiempo, que hay mucho para conversar, mirá. Genial, vamos con Matías. ¿Qué haces, Nico? Sasa, ¿qué haces, Mati? ¿Cómo ¿Cómo va? andamos? Bien, ¿se ve bien todo? Se ve todo perfecto, ¿vos me ves bien a mí? Sí, impecable, impecable. Bueno, qué ¿Qué lindo dice? tenerte acá enfrente, con No, alegría. qué lindo tenerte yo a vos. Estamos con este ciclo que la hemos estado charlando con mucha gente que yo admiro, que yo aprecio y que están haciendo las cosas muy lindas por el vino hace mucho tiempo y que, bueno, en estos tiempos difíciles donde nos toca estar un poco más guardados, aprovechar esta conexión cerca de lo lejos que nos permite esta red social, ¿no? Los vivos de Instagram y todo lo que se pueda para acercar un poquito más a la gente los personajes detrás del vino. Esa es un poquito la idea del vino y de la cultura en general, digamos. Me encanta, me encanta. Así que tenemos una hora para disfrutar de la charla. Tengo varias cosas para preguntarte, pero mientras se va juntando gente ahí, empezar para que me cuentes, bueno, cómo está la situación actual ustedes, cómo terminaron la vendimia, un poquito en contexto del hoy. Bueno, el hoy es más lindo que el ayer. Estamos como disfrutando de cosas que antes no teníamos tiempo. Y es un disfrutar, digamos, de hacer cosas que te gustan más y que siempre las postergabas y por obligaciones y compromisos. Entonces, una etapa lindísima para nosotros, más que nada para los que vivimos en el campo, que tenemos la posibilidad de salir y estar en contacto con la viña, con la naturaleza, te hace sentir vivo y a mí me gusta mucho, o sea, a mí me gusta mucho estar afuera y al lado de la montaña. Y este tiempo de no poder viajar, por ejemplo, me ha hecho estar más en mi lugar, que es acá Tupungato y Gualtallarí. Así que disfrutando mucho y estamos terminando los compos, empezando la poda, o por empezar la poda, eh, preparando un campo nuevo para plantar. Así que te digo que hoy estoy disfrutando muchísimo de esta situación que si de no haber sido por esto estaría, no sé, a lo mejor en Europa o yendo y viniendo de un lado para otro, que también me gusta, pero digamos, estoy disfrutando del estar acá, muchísimo. Con respecto a la Bueno, ya vendimia, que, sí, sí. no, contarte con respecto a la vendimia, fue una vendimia diferente, un poco triste, con un final difícil, de no poder terminar exactamente estando en la bodega. A mí me tocó estar volviendo de Chubut justo el 18 de marzo y Gendarmería Nacional cuando entré en Mendoza me puso en cuarentena en mi casa y no pude terminar la vendimia, así que fueron 15 días de hacer vinos por teléfono y eso fue muy duro para mí. Tengo la suerte de tenerlo a Germán Macera que siguió con el fin de la vendimia y las cosas salieron muy bien, por suerte. Eh, También climáticamente una añada atípica, digamos, muy corta, madurez temprana, donde hubo que ser muy preciso con la fecha de cosecha para cada parcela, porque todo maduró muy rápido. Pero bueno, teniendo una calidad excepcional igual, ¿no? Típica de una añada cálida, seca, donde hay mucha potencia de aromas, de sabores, de estructura. Son vinos que van a tener que domarse ahora. Qué lindo, bueno, qué lindo, pero qué triste, ¿no? Lo que contás, yo te vi por las redes que habías llegado creo que del sur, de hecho venías ya me vas a contar enseguida, de Bahía Bustamante, ¿no? Y te quedaste acá
en tu casa durante 2 semanas, que era lo que la ley decía y lo que estaba bien. De alguna manera te encontraste con una situación inesperada para el fin de la vendimia. Así que espero que haya salido todo bien, que bueno tener tipos como Germán, mano derecha, en los que puedas delegar y confiar. Eso significa que armas bueno el equipo y eso es muy valioso. Sí, 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 para mí fue muy triste, digamos, un final triste, porque como hoy pienso qué caro pagué ir a hacer vendimia a Bahía Bustamante, a Chubut, que cosechamos, no sé, 200 kilos de semillón y 150 kilos de Pinot Noir. eh, y si uno hubiese sabido que eso iba a ser el fin de mi vendimia, no sé, lo hubiese pensado mejor, aunque la pasamos bien, es toda una experiencia increíble de estar allá con la familia, cosechando, haciendo los vinos. Pero bueno, un final que a mí me dejó el gusto amargo de esa impotencia de no poder estar en la bodega cuando todo estaba pasando. Estábamos al fin, ¿no? Nos quedaban muy pocas parcelas por cosechar, pero quizá eran las mejores parcelas, ¿no? Y cuando uno hace vino, querés estar, y querés tocar, y querés sentir, y querés probar, y... Pero bueno, es parte de lo que nos tocó vivir a cada uno, ¿no? Muchos enólogos les pasó lo contrario, que se tuvieron que quedar sin gente, como Juanpi, mi hermano, que se tuvo que quedar sin gente y encarar el final de la vendimia solo y haciendo todo lo que no hacía antes por estar dirigiendo. Le tocó hacer remontajes, prensado, descube, incubado, y a muchos enólogos les pasó eso, ¿no? De tener que quedar sin gente y terminar la vendimia solo. Bueno, a mí me tocó al revés, quedarme en mi casa y mirar la vendimia por teléfono. Mati, bueno, ya que hablaste de Bahía Bustamante, ponerlo en contexto. Bahía Bustamante está al sur de Argentina, es un viñedo que han plantado muy poquitas plantas hace 2, 3 años atrás, pegado al mar literalmente. O sea, una cosa que es un viñedo, yo no sé si hay otro viñedo en el mundo así, pero está a 5 metros del mar, 10 metros del mar la primera planta, y es una cosa que, al menos fotográficamente, es increíble. Contame un poquito cómo fue eso, el proyecto resumido, lo que puedas, pero la locura de ir acá con Tato Banoni, hacer estas plantas de Pinot y de qué más han plantado, qué blanca han plantado. Pero, Bueno, sí, Proyecto Bahía Bustamante nació con una charla con Tato Giovannoni, que ya veníamos trabajando en un proyecto de vermú juntos, hacía un par de años, y que nos hicimos muy amigos, y Tato, que tiene su marca Atlántico y él tiene un amor especial por el mar. Él nació y se crió al lado del mar, y tiene como un cariño especial al Atlántico, y él me decía, tenemos que ir a Bahía Bustamante, un lugar que unos amigos tienen tierras y creo que podríamos plantar una viña en el mar. Y así fue que conocí a Matías Soriano y a Steve Perkin, que son los que viven ahí, los dueños de la tierra, y me tomé un avión, fui, lo vi, eso fue en el 2018, y me enamoré rotundamente del lugar. Un lugar salvaje desde lo paisajístico y de naturaleza extrema, y con posibilidades para plantar viñedos, ¿no? Que no es fácil porque hay poca agua, porque los vientos son muy fuertes, eh, porque los suelos no los conocemos. Y bueno, encontré una playa frente al pueblo de Bahía Bustamante. Es un pueblo muy chiquito que tendrá unas 70 casas, y eso hace de barrera al viento, que el viento siempre viene desde el continente hacia el mar, vientos muy fuertes que no permiten vegetación posible fuera de un reparo. Entonces el pueblo me hacía la ilusión de tener un gran reparo, y justo la playa frente al pueblo, una playa de conchillas marinas, piedra y arcilla, que me pareció que la viña iba a funcionar bien. Y plantamos, ese mismo año volví 2 veces, una vez con las mangueras de riego y otra vez con las plantas, y armamos todos nosotros y plantamos, sí, 2.500 plantas entre semillón y Pinot Noir, y 2 años después estábamos cosechando, ¿no? qué Y lindo. sí, es muy cerca al mar porque cuando hay luna llena hay marea extraordinaria y el agua llega a 3 metros de la planta. De hecho, el año pasado hubo una marejada
que el agua por 18 horas se me metió 3 hileras para adentro, el agua del mar, durante 18 horas. Y, o sea que está muy cerca, es una playa, imagínate, donde vos estarías tomando sol, están las viñas, ¿no? Y Increíble. viñas que se llenan de choiques, de pingüinos, que salen lobos marinos y que están entre las plantas y miran. Entonces eso es como muy, muy salvaje. Y lo lindo, que bueno, después de tantos años de hacer vinos de montaña, tener la posibilidad de hacer vinos con carácter de mar, y que era lo que yo me imaginaba. Y cuando probábamos la uva en el momento de la cosecha, era sentir una piel salada, salada. Eh, Cuando mordía, sentir el dulzor típico de un lugar de desierto, que llueve poco o nada, y de mucho sol, y la acidez de un lugar tan al sur, ¿no? Así que era la Claro. combinación que yo soñaba tener. Y, y hoy lo que me cuentan los que están allá al probar el vino es que son vinos que saben amar. O sea, son salinos, son con aromas de algas, frescos, así que creo que es un gran lugar para mostrar viticultura atlántica, marina. Cuando lleguen las primeras poquitas botellas, avisá que queremos probar todos eso, estamos en la lista. Eh, Sí, y yo creo que la primera añada lo vamos a disfrutar allá, y vamos a ir haciendo algunos contingentes de gente que le ilusione ir, y esas primeras botellas las vamos a tomar ahí frente a la viña y en el mar. O sea, y no sí, creo que va como, a ser como tiene que ser. una cosecha que no creo que vendamos botellas, sino que vamos a disfrutarlas con gente amiga, con gente que le ilusione conocer el proyecto, y comiendo un cordero o comiendo Qué un rico. pez ahí. Qué lindo. Escúchame, eh, dentro de las novedades de tu nuevo universo, no puedo dejar de meterme en España. Claramente es de lo que menos sé yo hoy de tu vida, pero te he estado siguiendo, he estado leyendo y sé las cosas lindas que estás haciendo. Me encantaría que me cuentes un poquito más en profundidad. Garnache, Oporto y todas las cosas lindas que están saliendo ahí en Galicia, más allá de que tu hermano Gerardo también está en Bierzo haciendo cosas y vos venías también yendo hace un tiempo para allá, pero ahora ya más firme con, creo que tres con Vendimia, está trabajando en un otro proyecto y ahora más firme con la gente de Torsal, ¿no? Sí, bueno, es muy lindo. Nosotros tenemos una relación muy cercana a España porque mi mamá es mallorquina, española, y siempre estuvo ese contacto con las familias de allá, y ese como, como ese lugar donde te tira como la sangre. Por lo menos mi mamá nunca pudo, vino muy chiquita, pero nunca pudo abandonar la añoranza de su historia y de su vida allá, y eso fue transmitido hacia nosotros. Entonces vemos a España como un segundo lugar. Y la posibilidad de hacer vinos allá se nos fue dando, primero a Gerardo, gracias a la familia de Raúl Pérez, que ya había venido su sobrino César a trabajar con nosotros, y él nos abrió las puertas de su casa para empezar a hacer vinos allá, en Bierzo. Gerardo se entusiasmó, y desde el 2015 él está con un proyecto Michelin y Mufato allá en Bierzo, muy lindo. Y yo tuve la posibilidad y la suerte de conocer a un gallego que vino a Tupungato en el 2016 y estuvo trabajando un año acá con nosotros, y él me invitó a conocer las viñas que tenían sus familias en Ribeiro, que eran viñas que se estaban perdiendo porque los papás de él ya estaban mayores y estaban abandonándolas porque no podían trabajarlas. Me invitó y bueno, conocí un Ribeiro maravilloso, lleno de viñas de uvas blancas que ni conocía, como la Treixadura, o la Laureira, o el Albariño. Bueno, el Albariño sí es más conocida, Godello y todas variedades autóctonas de ese lugar, y con relieves impresionantes, porque el Ribeiro está dentro de dos ríos muy grandes, muy lindos, el Miño y el Avia, y son todas colinas con distintas pendientes y distintas exposiciones, y hay minifundios de parcelas por todos lados. Es una belleza incalculable a nivel paisajístico y a nivel cultural también. Y bueno, me entusiasmé,
y empezamos en el 2017 a hacer nuestros primeros vinos de un proyecto que hoy se llama Tiro al Blanco, y nos asociamos con otro gallego que era el local, el que tenía la bodega, el dueño de la ferretería del pueblo de Rivadavia, y, y nos terminamos asociando porque él el primer año nos abrió las puertas de su bodega y el segundo año dijo, che, yo quiero estar con ustedes y quiero participar y tengo más viñas y tengo otros terruños, otros parajes. Yo los conocía todos, sus viñas, y eres un gran viticultor, y hoy somos tres y se llama Tiro al Blanco y hacemos como 9 vinos blancos diferentes y hacemos solamente 2 tintos. Y es un proyecto que viene creciendo, hacemos 30.000 botellas al año. Hoy en día se vende todo en España. Eh, no nos alcanza para salir afuera todavía la exportación. La verdad que ha tenido muy buena aceptación los vinos. Y mañana va a salir, Luis Gutiérrez va a sacar el reporte de Ribeiro, así que estoy ansioso de leer un De poco el ver. artículo de Ribeiro. Y, y bueno, es un proyecto que me tiene como muy ilusionado porque a mí me encanta hacer vinos blancos y ese es un lugar, vino blanco, ¿no? Por clima, por suelo, por tradición. Y después, el otro proyecto que tengo en España, que nació en el 2018, un año después, con la familia Sorsal Wines, que, que tiene en Navarra un proyecto muy parecido al nuestro, una familia de 3 hermanos, que continuó la bodega que había iniciado su papá, y con ellos hicimos un proyecto nuevo, 2 proyectos muy chiquitos, que trabajan medio en conjunto. Uno se llama Punto de Fuga, que hacemos vinos de viñedos centenarios o de paisajes muy especiales, y ahí tenemos una garnacha de Navarra, hemos hecho una garnacha de Gredos, pero también ese proyecto Punto de Fuga se vino a Argentina y hemos hecho un Pinot Noir de San Pablo y un Tanat de Cafayate. Y así, cuando vayamos encontrando viñedos que tengan una fuerza paisajística especial, van a ser un nuevo punto de fuga. Y el otro proyecto que tengo con ellos se llama Pequeñas Puertas, y hacemos vinos que no son de garnacha, también de viñedos que sean como de alto impacto paisajístico. Y ahí hicimos una viura, que el vino se llama Jirafas. Hicimos un tempranillo que se llama La Moribunda. Y hicimos una garnacha gris, o garnacha roya, que se llama La Peli. De ahí tenemos 3 vinos, pero van a ir naciendo más. Y bueno, no sé, es como muy bonito lo que está pasando en España, porque uno tener la posibilidad de conocer gente, viticultores, probar vinos. Yo veo que en España está pasando, o acá está pasando lo que pasa en España, de que empieza a haber una comunidad entre viticultores, enólogos jóvenes, que están con una fuerza hacia el rescate de variedades autóctonas, que están al rescate de viñedos que se están perdiendo, y que empiezan a juntarse entre ellos, empiezan a hacer vinos en conjunto, empiezan a catar vinos juntos y a entender el vino desde una perspectiva mucho más desde el trabajo, desde la pasión, del cariño a la viña y al vino, y no tan comercial, digamos. Que acá en Argentina está pasando y en otras Mati, partes también. el Garnache, ¿ese en qué proyecto está? Garnache es un proyecto mío, o sea, es un solo vino, mío personal, dentro de lo que estoy haciendo con Viña Sorsal Wine de Navarra. Hubo un lugar a mí que me gustó mucho, un paraje que tienen ellos, que se llama Corral de los Altos, y les pedí si me da la posibilidad de ese paraje hacer un vino para mí, eh, y lo aceptaron, y hoy se hacen 4 vinos diferentes de ese paraje, que es una viña de ellos que tiene más de 50 años, que está plantada en marco real, en viña de cabeza o de vaso, y ahí nace Garnache, que es como la garnacha hecha por un argentino,
y hicimos 5.000 y pico botellas el primer año y hemos lanzado al mercado ahora hace muy poquito y nos fue re bien, porque eh, la gente le gustó, tiene un estilo medio Michelini de frescura, de austeridad, de simpleza y muy bebible. Y en el último artículo Luis Gutiérrez puso 94 puntos a Garnacha, así que fue un primer gran punto de partida. Golpe, qué Sí, bueno. y Bien. Mati, a ver, esto no es nuevo de vos haciendo vinos afuera. Yo puedo mencionar algunos proyectos que conozco, como lo que hacés en Perú con Pepe Moquillaza, como lo que hiciste en Chile con la gente de Morandé, en Córdoba con la comarca biodinámica, en Jujuy, estás también ahora haciendo cosas, ¿no? Y esa búsqueda en Uruguay también, ¿no? En Uruguay está en el proyecto desde los Michelin Brothers, está más Gerardo, pero también que están ahí en Uruguay trabajando, a Manu sobre todo ahí metido. Y bueno, de alguna manera esa búsqueda constante de seguir yendo eh, a más terroir, a conocer más regiones y a vinificar en más regiones, ¿no? ¿Cómo te sentís con eso? Sé que algunos lo has dejado de hacer, por ejemplo lo de Chile, pero bueno, contame un poquito resumido cómo está la actualidad de Mimo, con Pepe, y lo que está haciendo en Córdoba y lo nuevo de Jujuy y Uruguay. bueno, en realidad se trata de que hace unos años atrás, y después de conocer tantos vinos de viejo mundo, y empezar a entender el viejo mundo como con una identidad propia, si bien después tiene mucho que ver las regiones y sus terruños, pero vos en una cata ciega podés reconocer un vino de viejo mundo muy fácilmente, después tenés que empezar a pensar si es Italia, España, Francia, Alemania, pero vos podés fácilmente decir este vino es viejo mundo, tienen un no sé qué muy fácil de reconocer. Y eso me llevó a pensar, y después están todos los vinos del Nuevo Mundo que es muy global, ¿no? Y que hay vinos del Nuevo Mundo, puede ser desde California a Sudáfrica o Nueva Zelanda, Chile, Argentina, Uruguay. Es como una bolsa muy grande y empecé a pensar si Latinoamérica podía tener no un estilo, si podía tener una identidad propia, ¿no? Y en eso de pensar dije, bueno, para saberlo tengo que empezar a hacer vinos en Latinoamérica y ver si hay un hilo conductor y aprender de nuestras regiones latinas, ¿no? Y ahí nace la oportunidad de hacer vinos en Chile con Morandé, y con Pato Tapia, que también hicimos algunos vinos esperando a los bárbaros, nació con Pato Sí. haciendo vinos de Malbec, de mar, en ánfora. Eso fue del 2012 hasta el 2016, que estuvimos haciendo vino en Chile. Después tengo la oportunidad de conocer a Pepe Moquillaza y empezar nuestro proyecto Mimo, haciendo vinos en el Perú, conociendo valles como el Valle de Ica o el de Pisco o de Nazca y con una identidad tan fuerte. Yo creo que el vino peruano puede llegar a tener la identidad a futuro que tiene hoy su gastronomía, pero que no siempre estuvo bien enfocada, ¿no? Porque en el Perú las bodegas que existen se dedican a hacer vino de Malbec o de Cabernet Franc o de Merlot o de Cabernet Sauvignon, pero la verdadera identidad de Perú está en sus viñas tradicionales de uvas pisqueras, ¿no? Así que es un proyecto que nos hace mucha ilusión con Pepe, de empezar a mostrar una cara distinta del vino peruano, al principio como en todo, con muchas críticas, pero la gente empieza a entender que hay una perspectiva diferente en el carácter de los vinos del Perú y que tiene muchísima identidad con el lugar. Ahí está Pepe, Eh, mira, dice que estás leyendo La Quebranta como nadie, Mati. Un saludo, Pepe, Mirá, querido. Grande, Pepe. Pepe es una de las personas más lindas que yo encontré en la vida en los últimos años, ¿no? Y que he disfrutado tanto de su conocimiento, de su pasión, de su amor por el vino, de su amor por el pisco, de su amor por la gastronomía, de su amor por la vida.
y por vivirla bien. Así que siempre que tengo a Pepe en la cabeza yo me emociono, porque él es emocionante. También Qué tuve la lindo tipo. oportunidad, también tuve la oportunidad de conocer un sommelier brasilero que me pidió venir a hacer vendimias acá, a Passionate, y empezó haciendo vendimias, y después él me entusiasmó para ir a su pueblo, a Gramado, y empezar un proyecto de hacer vinos allá. Así que empezamos también para entender un poco lo que era el vino brasilero, que estaba y está como medio despectivo cuando uno piensa en el vino brasilero, incluso el brasilero es despectivo con sus propios vinos, donde todavía piensan que no se pueden hacer buenos vinos allí, pero es porque hay una cabeza de querer hacer vinos como se hace en Argentina o en Chile, y Brasil tiene una identidad muy diferente, un clima diferente, una personalidad diferente, hay que hacer vinos diferentes que sean más parecidos al Brasil. Claro. Y ahí empezamos entonces con Cristiano Ribeiro, este proyecto que se llama Arte Líquida, muy bonito, donde hacemos ya como 6 o 7 vinos diferentes, han salido a la venta los primeros ahora, y con muy buenas respuestas, y haciendo vinos de Barbera, vino de Riesling, de Cabernet Franc y Pinot Noir, todo con un enfoque muy natural, ¿no? De poca intervención, y de que sean vinos que hablen mucho de la identidad de ese Brasil. Lo último incorporado fue la quebrada Humahuaca, porque empecé también desde el 2018 con Panchito Lava, que en Cafayate, a hacer otro proyecto que se llama Inculto, donde ahora estamos por empezar el inicio de una pequeña construcción de una pequeña bodeguita para 30.000 botellas dentro de uno de sus viñedos en la quebrada de San Luis, y también espectacular. Pancho es otro gran personaje a descubrir, que tiene una polenta, una pasión increíble en todo lo que hace, y que ahora dejó un poquito de lado lo comercial para meterse a hacer vino, porque él es enólogo recibido en Estados Unidos, pero nunca se había dedicado a la enología, y ya desde el 2017 que se metió con su proyecto Ballisto a la bodega y hace él los vinos, y entonces empezamos este proyecto junto a Inculto, pero este año tuve la suerte, la oportunidad de conocer una familia en Jujuy que tenía tierras en la quebrada Humahuaca, que había plantado una viñita muy chiquitita de Malbec, y empezamos un proyecto nuevo, y estamos este año plantando 8 hectáreas nuevas, y con Cabernet Franc, con Semillón, con Syrah, con variedades como diferentes, Claro. En una quebrada Humahuaca que es impresionante a nivel paisaje, a nivel identidad, al nivel altitud y clima, suelos diferentes, y la gente tan linda. Así que muy lindo. Y lo lindo y lo bonito de todos estos proyectos es que tienen un hilo conductor, que estamos trabajando en todos con viticultura ecológica. Ya el proyecto de Pancho en Cafayate lo estamos convirtiendo a ecológico. El proyecto de la quebrada Humahuaca en Maimará y en Guacalera también empezamos ya desde el día cero con la plantación de los viñedos en forma ecológica. Te, te olvidaste de mencionar la comarca biodinámica en Córdoba, que también es un proyecto lindo de trabajo bien orgánico y biodinámico, ¿no? Sí, con Germán empezamos también en La Matilde, La la Matilde. comarca biodinámica La Matilde, con Pablito Acef, y eso es un proyecto full certificado Demeter, eh, muy chiquito porque son 2 hectáreas plantadas, 2 hectáreas y media, y hicimos una bodega en los primeros años fermentando bajo unos árboles, y ahora ya tiene su bodega, que es una bodega muy pequeñita. Y bueno, Bahía Bustamante, que estamos trabajando 100% en ecológico también, o sea que eh, todo lo que estamos haciendo tiene un sentido sobre una mirada hacia la ecología, la sustentabilidad, y pensamos que es una manera de trabajar que tiene una relación con el entorno que va a hacer que los vinos tengan una identidad más parecida al lugar donde hemos plantado.
Antes de pasar, veo una pregunta ahí que dice si el Valle de Uspallata pueden salir buenos vinos para uva, que pregunta ahí Guillermo Pito. Y claro, allá hay un proyecto, el único proyecto que hay que bajo la comando de Colo Sejanovic, que están haciendo unos vinos increíbles en altura en el Valle de Uspallata, que le respondemos ahí a la persona que nos estaba consultando. Mati, la revolución empezó en el 2011, eso lo tenemos claro, vos lo has dicho muchas veces, el 2011 fue un año muy importante acá, de muchos proyectos que empezaron, de mucho movimiento, de hecho Premium Tasting también empezó en el 2011, pero te he escuchado decirlo a vos que ahí es donde vos sentís que hubo un cambio y que hubo un trabajo, una dirección elegida. Y te voy a meter en un tema que es una marca personal tuya y que mucha gente te conoció por esto, el verde Michelini, el concepto este de la cosecha temprana, que hace un tiempo era como este pibe está loco, y hoy en día cada vez más la viticultura va hacia esa frescura, esa búsqueda de la acidez natural, y la cosecha cuando temprano o tarde depende, la uva dice cuándo, ¿no? Y en ese sentido, Mati, el vino cónico que representa esa mitad tuya es el Verdes Cobardes. Así que quiero que me cuentes un poco sobre ese concepto, porque fue tan lindo y trajo ola en su momento, y a mí me encanta y siempre que puedo lo cuento y salir de tu boca ahora, un placer. Bueno, ser parte de una revolución es, creo, ser parte de la búsqueda de la libertad o el principio de haber obtenido la libertad. Cuando vos tenés libertad, eh, no hay nada que te pare y podés hacer lo que quieras. Y en el 2011 marcó esto del camino de la libertad. Yo había terminado mi relación como enólogo con Sofenia, después de muchos años de ser enólogo de bodegas muy lindas, comerciales. Y, y justamente el salirme de la enología pagada o rentable o como profesión y empezar un proyecto propio, fue la necesidad de tener libertad. Y la libertad empezó una revolución donde fue patear el tablero y empezar a hacer vinos que eran más sentidos, que yo tenía más ganas de hacer o más ganas de tomar, y menos sesgado a la necesidad del consumo o de lo comercial. Y esto hizo hacer un montón de locuras y de estar como sin importarte mucho lo que dijeran y tener la rebeldía para ponerte enfrente y patear una puerta. En esa rebeldía, en esa revolución, hubo muchas críticas y Ni Verdes Cobardes nace justamente por una crítica que yo la tomo para hacerme más fuerte y, y en esa libertad de sentirte que no importa lo que digas, no importa lo que vos digas, que todo va a seguir igual porque el ideal es más fuerte que lo que te digan o lo que esté pasando. Y me acuerdo que alguien en un momento escribió un tweet que dice, los enólogos cosechan verde, son cobardes, ¿no? Y justo me acuerdo que estaba con el Juanpi, mi hermano, y me dice, che, Mati, mirá este tweet. Era el momento que el tweet reventaba para todos lados. 2012. 2002, mirá este tweet, esto lo han escrito para vos. Entonces yo leo el tweet, agarro mi teléfono y contesto el tweet diciendo, muchas gracias, me acabas de dar el nombre para mi próximo vino. Porque ese tweet era seguro que estaba escrito para mí. O sea, Sí, los que cosechan verde son claramente. cobardes. Y a mí me decían verde Michelini. Entonces, Verdes Cobardes. claro, entonces dije, voy a hacer un vino que se llame justo así. Y yo ya tenía mi marca Montesco, bastante tradicional al principio. Y escribimos como con un graffiti en el medio de la etiqueta, Verdes Cobardes. Y salimos a hacer un vino, un blend de blancas del Valle de Uco, que tampoco se estilaba mucho ser blend de blanco.
y de todas uvas que yo no decía que eran verdes, sino que mi búsqueda era con vino con más nervio, más tensión, más electricidad, que verde eran las uvas que yo había elegido y cobarde éramos algunos pocos que decidíamos tener vino más nervioso. Y la jugada salió bien porque fue un éxito en Buenos Aires, se vino, recorrió Sí. todos los bares, se vendió todo lo que hacía, no alcanzaba. Y hace 2 años decidí no hacerlo más. Ese vino, dejé Verde Cobarde no se hace más, porque es como haber cumplido una etapa. Y uno de la revolución pasa a la evolución. Y ahora estamos en una etapa más de evolución, ¿no? De que ya tenemos muy claro dónde queremos llegar, los vinos que queremos hacer, y la evolución te lleva a cerrarte, a estar más íntimo con tus viñas, con tu bodega y hacer vinos también más serios, que no sean. En esa época había que patear y había que decirle al mundo que se podían hacer cosas diferentes en Argentina y ahora es el momento de afinar, ¿no? De no tanta locura. Bueno, en ese año nace la primer cosecha del vino que yo creo que fue tu vino que más te mostró al mundo y sobre todo al mercado interno en Argentina, que fue el agua de roca, que la primera cosecha fue 2011, fue el Sauvignon Blanc eh, más querido por todo el mundo sommelier, todo el mundo gastronómico, por todo el mundo, que de hecho lo que sale se vende, se agota a pedido anticipado y no es un viñedo que te permite crecer mucho más en caja año a año, entonces hay una cantidad de botellas y se vende. Contame un poquito de cómo nació Agua de Roca para la gente, yo ya lo sé, me encanta, es un vino que adoro, yo sé que tenés todavía unas botellas guardadas de cada vez menos las cosechas viejas, sé que tenés tus favoritas, yo tengo la mía, pero 2013, 2016, el 11, por supuesto, cada vez que se bebe, que se encuentra, es un placer, así que contanos de Agua de Roca. Agua de roca nace, y bueno, las que más te gustan, las cosechas que más te gustan coinciden con las añadas frías y también que son las que más me gustan a mí. Eh, Qué lindo. pero nace de algunos viajes que hice a Francia en los años 2000, de donde yo empezaba a viajar y a tratar de entender un poco más sobre el mundo del vino. Y conocí un productor muy famoso por el Sauvignon Blanc, que le decían como el rey del Sauvignon Blanc, que es Didier Daguenot, que después falleció tristemente en un accidente aéreo en el 2008. Tuve la suerte de conocerlo a él, ultra biodinámico y, no sé, era un granjero medio salvaje y que muy poca gente tenía acceso a entrar a su bodega porque él se había cansado de que todo el mundo quisiera visitarlo. Y, y cuando estoy con él me hace probar todos sus vinos. Él solo hacía Sauvignon Blanc, tenía su bodega, no sé, 120.000 litros de bodega, 30 parcelas y solo hacía Sauvignon Blanc. Y yo probaba sus vinos y decía, estos vinos son como tomar agua de la montaña en Tupungato. Y decía, son como agua de roca. Y ahí nace el nombre del vino, aunque lo fui a hacer muchos años después, en el 2011. Pero desde esa visita, que creo que fue en el 2002 o 2001, a mí me quedó grabado esa sensación de energía, de electricidad, de verticalidad, de profundidad, de austeridad, y cómo a través de un vino vos podías percibir un lugar y la identidad de una persona. Y yo pensaba que eso era lo que tenía un poco Valle de Uco, que, y cómo mostrar la montaña, ¿no? Yo me imaginaba que un vino de montaña tenía que hablar de la montaña, y la montaña para mí es eso, es tensión, es austeridad, es energía, principalmente, nervios, ¿no? Muchas sensaciones que te pasan cuando vos vas a la cordillera y te metes dentro de la cordillera. Eh, y en el 2000, bueno, en el 2007, con un amigo de Tupungato, el Manolo Pellegrina, él había justo comprado un campo en San Pablo muy alto y, y le pido la posibilidad de plantar una viña para hacer un Sauvignon Blanc, para hacer agua de roca, y él me da 1 hectárea
me da 2 hectáreas y plantamos dos variedades, Sauvignon Blanc y Pinot Noir, y luego eso se tradujo a Agua de Roca y Punta Negra, y, y es lo que tengo, o sea, tengo esa hectárea de Pinot y esa hectárea de Sauvignon y no tengo más. Y nace de esto, de mostrar la montaña así cruda. Yo tengo muchos recuerdos de tomar agua del río de Cordillera y sentir que tiene un sabor esa agua, que no es la misma agua que vos tomás en tu casa en la canilla, es un agua que está cargada de energía, que yo creo que es una energía que se carga del agua a ir pegando por las piedras, ir bajando desde la montaña, y que sentís la mineralidad de esa agua. Y agua de roca es eso, o sea, no es nada o es todo. Es austeridad, no huele, no sabe, pero cuando vos tomás un agua de roca tiene nervio, tiene tensión, tiene electricidad, es profundo, es vertical y es casi tomar agua de la montaña. Entonces es mi interpretación de cómo yo veo la montaña y embotellada. Eso. Y también con todo el background de Sauvignon Blanc con Sofenia, que venías trabajando hacía muchísimos años, también es como un final de una búsqueda, ¿no? Claro, fueron muchos años de búsqueda, desde el primer Sauvignon Blanc de Doña Paula que hicimos con Eddie del Popolo en el 2001, y muchos años de buscar estilos de Sauvignon Blanc. Al principio queríamos que fueran exuberantes, intensos, con maracuyá y ruda, y después nos dimos cuenta que eso para Argentina y para nuestro terruño no tenía nada que ver, ninguna coincidencia, y nos fuimos yendo ya con mi estadía en Sofenia a buscar Sauvignon Blanc más parecido a nuestra cordillera, ¿no? Hasta llegar a Agua de Roca, y así Agua de Roca del 2011 hasta hoy se ha ido transformando en esa que uno cada año va entendiendo mejor el lugar donde tenés la viña y lo vas mejor interpretando, y cómo cada añada tiene el factor climático y cómo también el clima va a influir sobre el carácter de ese lugar y de ese vino, y también poder mostrar esa cara que es clima. Entonces hay agua de roca más austero, más eléctrico, y agua de roca un poquito más intenso y menos nervioso. Mati, probablemente ustedes con tus hermanos sean los tipos que más etiquetas han hecho en el vino argentino. Te podés perder en ese universo Michelini, que hay tantos vinos distintos. Por un lado lo de Sursal, que son muchísimos, por un lado todo lo tuyo, lo de Gerardo, Mufato, lo de Manu, en fin. Lo que yo quiero hacer ahora es dando nombres de vinos que a mí me marcaron, que hiciste vos. No voy a entrar en los de la familia, voy a entrar en los tuyos personales, y que vos me digas 2 palabras de ese vino, ¿te parece? Bueno, dale. 2 palabras, no mucho porque son muchos. Vamos a arrancar con Eterno Retorno. Eterno Retorno es el vino que vos pensás que es perfecto y que no harías ningún cambio, porque así como es lo mejor. Es un Malbec Cabernet Franc. Es un Petit Malbec, le puse en la etiqueta, porque es Malbec que tiene un 7% de Petit Verdot, y yo pienso que el Malbec siempre necesita algo más, que para ser perfecto necesita un nervio, algo que solo no lo tiene, y el Petit Verdot yo veía que le entregaba ese nervio y eso. Y le puse Petit Malbec. Hay mucha gente que me pregunta si es una variedad, y no, y es que es mi pequeño Malbec. Porque hay un Petit Syrah, por ejemplo. Hay un Petit Syrah, pero no existe el Petit Malbec, entonces Claro. no, es que tiene 7% de Petit Verdot. Vamos con Demente. Demente es una locura pensada. Un proyecto que empecé con el Ale Vigil en el 2011, ilusionándonos con hacer un vino que se parezca a Gualtallarí y eligiendo las 2 variedades que mejor se dan allí, Malbec y Cabernet Franc, y fuimos cosechando uva de diferentes parcelas en diferentes tiempos. Llegamos a cosechar 8 parcelas diferentes, 4 de Malbec, 4 de Cabernet Franc, y fermentarlas todas juntas en un tanque. Cada uva iba entrando en su tiempo y fermentando en diferentes ritmos, y le habíamos puesto nuestra pileta de locura, decía, eso lo hicimos, el primer año lo hicimos en Sorsal, y el tanque decía locura,
Y claro, Catena ya tenía el Tikal Locura, y entonces le pusimos Demente, que era como una locura, pero que estaba pensada, y era como mostrar un Gualtallarí tipo mapa, y más bien como una película donde cosechamos uvas en distintas épocas, según dónde estaba la parcela. Semillón Hulk. Verde y increíble, ese es un semillón de un viñedo muy viejo, de los pocos que quedan acá en Tupungato. eh, y yo quería hacer, también nace en el 2011, la primera añada, y quería hacer un semillón distinto, que mostrara la parte más verde. Hasta ese momento se habían hecho muy pocos semillones en Argentina, pero eran de un carácter más intenso, maduro, y yo estaba buscando una mirada vertical del semillón. Cuando había terminado de fermentar, no se me ocurría un nombre para este vino. Me acuerdo de haberla llamado a la Carolina Zaguán, decirle: Caro, tengo un nuevo vino, no sé cómo llamarle. Y Caro me mira por teléfono, me dice: ¿y cómo es el vino? Contame. Le digo: mira, es un vino verde increíble. Y me dice: ponele Hulk. Y así quedó. Hulk. Qué genial. Bueno, el inédito Bonarda Pura, que es un vino que a mí me encanta. Inédito, Bonarda Pura, también, 2011 el primero, por eso te digo que es el año de la revolución. Y fue querer hacer un vino para el chorizo, para el choripán. Y hacer un vino a partir de un agua blanca, de un agua tinta, pero que tuviera la frescura de un vino blanco, y rescatar un método de elaboración que existió mucho en Argentina en la década del 70 y que se dejó de usar, que es la maceración carbónica, y que daba vinos muy frescos, muy frutados, sin estructura, muy fácil de tomar, y, y así nace, ¿no? En un momento donde la grandeza de un vino era la concentración, la potencia, el alcohol y la madera, salir a hacer un vino con 11 grados de alcohol, frutado y rico para tomar. Eh, De Así Bonarda. nace Bonarda Pura. Le puse pura justamente por eso, es decir, un método donde vos no necesitas hacer nada y no haces ninguna intervención ni ningún agregado, solo el racimo entero en una pileta y 40 días después embotellarlo. Mati, basta de pavadas, como dicen los Michelini. Vamos con Malbón. Malbón fue, en el 2010 fue el primero, nació un año antes y fue la búsqueda de hacer un vino que hablara de nuestro ADN como Argentina, expresado a la máxima potencia, ¿no? Y yo digo que el tinto argentino, como de sangre y tradición, seguramente es un Malbec Bonarda, seguramente ese vino que ponía el papá en el vaso con soda cuando éramos pequeños era una Malbec Bonarda, que son las dos variedades más cultivadas en Argentina. Un vino sencillo en ese momento, en Damajuana, y yo quise hacerlo para mostrar realmente la identidad, el carácter y hasta dónde podía llegar un vino argentino. Así que eso fermentó en madera nueva, hizo crianza en otra madera nueva, o sea, 200% de madera nueva, con las mejores uvas de Malbec y Bonarda que yo podía conseguir. Malbec de Gualtallarí, Bonarda de Anchori, de Parrales Viejo. Eso es Malbón. Tuve la suerte de que mi suegro, que era un pintor autodidacta, me hizo una pintura en óleo que todavía la tengo, del dibujo de la flor del Malbón. Vamos con un vino también divino, muy escaso, muy rupturista también en su momento, que fue Diverso. Syrah. Diverso Syrah es la primera intención de hacer un vino 100% natural, sin sulfitos, de una viñita muy linda en Gualtallarí, de una familia de porteña que había plantado Malbec, que 3 años después, cuando tuvo racimo de uva, se dieron cuenta que era Syrah, que le habían vendido mal las plantas, y que por desconocimiento nunca habían aplicado ningún agroquímico en el viñedo. Entonces yo decía que es un viñedo ecológico por ignorancia. Y le decía a mis hijas en ese año que si ellos habían sido capaces de tener un viñedo sano, con uva sana,
sin uso de químicos, que nosotros podíamos hacer lo mismo en la bodega y hacer un vino que ni siquiera tuviera sulfito. Y así nace diverso por diferente. Y hay otra historia de por qué diverso, pero de eso, primer vino natural 100%. Me quedan 1000 vinos afuera, pero el que estoy bebiendo ahora, que me cuentes por favor de Superuco, este 2013, Mati. ¿Qué dice? ¿Fratello, Sorella No, este es el o Walta? Gualta, 2013 Gualta, y en general de Superuco, que es los más nuevos vinos. Superuco es la bodega de los hermanos, la que decidimos en el 2011 empezar un proyectito pensándolo con Gerardo primero, de hacer un vino que fuera memorable para el mundo y con la intención de que fuera la bodega donde nuestros hijos pudieran educarse en la viticultura y la enología. Superuco Gualta es un Malbec Cabernet Franc que viene de una parcela de Tupungato Winelands, que está mezclada así, es un viñedo que tiene 60% de Malbec y 40%, 45% de Cabernet Franc, y es nuestra búsqueda a la excelencia, como familia, donde están un poquito las personalidades de los 4 hermanos, de Gerardo, Gabriel, Juan y yo, con la búsqueda de... En ese momento pensamos que queríamos hacer como un super toscano, que el super toscano era como un vino que tenía identidad de lugar, pero que además era moderna, ¿no? Y pusimos Qué Superuco, lindo. ¿no? Genial. Yo te digo, me quedan un montón de vinos afuera, pero no te quiero dejar de preguntar por dos que son compartidos la autoría. Uno con Tacuil, que es Saltallarí, y el otro Paso del Sapo con Paz Levinson del Sur. Por favor, por donde quieras empezar. Hermoso, porque cada vino es una historia. Sí, Y no lo eso es lo sé. más bonito, y eso es lo más bonito del vino. Saltallarí nació en el 2015 en una feria en Coronel Suárez, esta feria que organiza Joaquín Alberdi en su pueblo, y nos había tocado el stand mío de Passion y el stand de la familia Dávalos al lado, y viene Pancho con Raúl y me trae una copa de su Sauvignon Blanc para que yo les dé la opinión. Entonces yo pruebo su Sauvignon Blanc, ellos me miran como diciendo qué opinás, y yo les digo, mira, me parece impresionante, es explosivo en nariz, es súper intenso, la boca es gorda, le falta un poco de acidez, ¿no? Y ellos me miran como enojados y me dicen, no, nosotros nos pasa lo mismo con tu Sauvignon Blanc, con el agua de roca, no huele a nada, no sabe a nada y es pura acidez. Entonces le digo, bueno, ¿por qué no hacemos el Sauvignon perfecto? Y mezclamos, empezamos a jugar a mezclar su RD Sauvignon Blanc con agua de roca y nos pareció espectacular. Más que el vino quizá, nos pareció espectacular este juego entre amigos, familia, viticultores. Y decidimos hacer este Saltallarí. Raúl sacó 500 litros de su RD, se vino 2000 kilómetros desde Molinos hasta Tupungato, y yo saqué 500 litros de agua de roca. Decidimos siempre hacer un vino que fuera 50% de cada familia para que nunca nos peleemos por ego. Y así nace Saltallarí Hermoso, lo seguimos haciendo en los años que podemos, porque donde están ellos es muy difícil, hay años que no tienen uva, donde está agua de roca también, hay años que me ha caído piedra, y hay años que no hemos podido hacer, pero bueno, fue el 2015, también el 2017, y ahora vamos a repetir el 2020. Bueno, Paso del Sapo, y me faltó también preguntarte por Clima Límite, que con Julián el Pinot Noir. En la carrera. Bueno, Paso Sí. del Sapo fue una gran aventura con Paz Levinson, de ese desafío de hacer un vino de la Patagonia extrema, y Paz me cuenta que no conocía, pero que le habían dicho de un viñedo en Paso del Sapo, que era un pueblo perdido en la Patagonia sobre el río Chubut. Yo le dije, sí, vamos, hagamos vino de ahí. Y me insistió, yo siempre le decía que sí, finalmente llegó fin de año y me dijo, che, te estoy esperando en Bariloche, venite que tenemos que ir a Paso del Sapo. Y Ceci, mi mujer, se subió conmigo a la camioneta, hicimos, no sé, 1600, 1800 kilómetros hasta Bariloche.
Subimos a Paz, nos fuimos hasta Paso del Sapo con un viaje increíble porque meterse, internarse en la Patagonia es como muchos kilómetros de tierra, de que no sabes bien si estás perdido, de que no hay señal de nada, y llegar a un viñedo de 2 hileras de Chardonnay sobre el río Chubut, con un paredón de una montaña de piedra volcánica, fue como, wow, Wow. romperse la cabeza. Hacer un vino como pudimos, la historia es larguísima porque tardamos 4 días en que la uva pudiera llegar a Tupungato y embotellarlo, haberlo fermentado con piel porque la uva ya llegó fermentando y no entender mucho si parecía Patagonia, si parecía Chardonnay, era un vino que no parecía nada, pero nos dimos cuenta 2 o 3 años después de haberlo embotellado que era un vino que hablaba de la rusticidad del lugar, de la acidez extrema de ese lugar, de una estructura volcánica, y que ese vino Qué solo habla de lindo. ese lugar. Impresionante. Antes que se corte, Mati, que se está por cortar, contame el clima límite y si querés, me quedaron un montón de preguntas. Podemos seguir un ratito más, pero si no, contame el clima límite, que me encanta también ese Pinot Noir de la carrera. Clima Límite es otro sueño de vida, es un lugar, la carrera es un valle entre montañas, desde Tupungato hasta Potrerillos, y es un camino que nosotros con Ceci hacíamos desde adolescentes, desde antes de estar casados, en moto y en todas las estaciones, porque era un lugar que nos gustaba. Y siempre hablamos que como sueño algún día poder conseguir una tierrita ahí en ese lugar. Era imposible porque la carrera es como dominada por 4 familias que nadie quiere ceder, que nadie quiere vender un pedazo de tierra porque es un paraíso. Y en el 2015 se nos da la oportunidad de poder comprar un pedacito de tierra en la carrera, y cuando se me da la oportunidad yo no tenía la plata, y me acuerdo de haberlo llamado a Julián, le digo, Juli, encontré un lugar, el lugar de mis sueños, la carrera, a 2000 metros de altura, no tengo plata, ayúdame a comprarlo y vemos si hacemos un proyecto juntos. Y Juli me dijo, Miche, vamos. Ahora, si después no hacemos vino, si es un lugar tan extremo y no podemos hacer vino, a mí no me interesa un lugar donde yo no pueda hacer vino. Imagínate, yo no me voy a ir a vivir a la carrera. Y le dije, bueno, vamos, intentemos. Si no podemos hacer vino, algún día tendré la plata y te compro. Y si podemos hacer vino, vamos a ser felices. Así nace Clima Límite de 2016, que fue el primero, porque yo saqué unas plantas de Pinot Noir viejas que estaban en el pueblo de Tupungato, las trasplanté en invierno. Nos pasamos todo el invierno sacando plantas de Tupungato y enterrando allá a 2000 metros. Y esa primavera la viña brotó con la reserva del tronco grueso que tenía y nos dio un poquito de uva e hicimos el primer Clima Límite. 2017 se nos heló la viña. 2018 pudimos hacer otro poquito que voy a embotellar dentro de 15 días. 2019 se me prendió fuego la viña. Eh, y no sé, va a salir una añada cada tanto y si se puede. Bueno, Mati, me quedaría conversando horas, pero la verdad es que también el tiempo es el tiempo y una hora creo que basta. Te agradezco. Me quedó muchísimo preguntarte rápidamente sobre todo lo otro, ese libro tan lindo que hiciste. No sé si va a entrar, pero bueno, nos vamos despidiendo. Te agradezco. Podemos programar otra charla para más adelante para todo lo que quedó afuera. Todo Nico, lo otro. gracias por tu Esto es tiempo. todo Todo lo otro esto es es. querer dejar impreso en un papel un poco toda esa revolución que estaba pasando y que sigue pasando en Argentina con el vino, de juntar un montón de amigos que se animaron a escribir sobre lo que pensaban de Argentina vino en esa época, 2014, pero todavía sigue siendo un libro súper actual y que disfruté muchísimo y que quiero algún día renovarlo. Ojalá. Bueno, Mati, éxito en todo lo que estás emprendiendo en el sur. Ojalá podamos probar pronto algunas cosas de esa viña tan linda. Y por supuesto todo lo que estás haciendo en España y en todos los lugares donde trabajás, que siempre dejas tu sello y tu marca. Gracias, Saludo a la Nico. familia. No, saludo a la Saluda, familia. saluda a todos también los que nos escucharon, tuvieron paciencia. Por supuesto, hay un montón de preguntas que no se pueden contestar por la charla, pero
pero bueno, queda ahora en el Instagram TV de Premium Tasting, así que lo pueden ver ahí. El viernes vamos a estar con Pato Tapia en una sesión, la última de esta semana. Así que nada, Mati, fuerte abrazo, salud y se cuida.